buena política cultural no es la que asume en forma exclusiva la organización del desarrollo cultural en relación con las necesidades utilitarias de la mayoría, sino que abarca también los movimientos de juego y experimentación, promueve las búsquedas conceptuales y creativas a través de las cuales cada sociedad se renueva. A fin de cuentas, sostiene que la mayoría de las prácticas culturales son efímeras, no permanecen como monumentos ni producen réditos económicos acumulables. Importa el gasto y esfuerzo que se realiza en ellas por lo que significan como placer y experiencia, decía García Canclini. Esto es Indeseables, Poesía Itinerante, nuestro nuevo podcast para ustedes. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre cultura y la relación con la política. Pero lo primero que habría que decir como para enmarcar es que nosotros vamos a hacer un recorte para hablar de cultura porque no podríamos hablar de todo el espectro en el sentido amplio de cultura. Yo recuerdo siempre una cita de Trotsky que dice que cultura es todo lo que el hombre ha hecho. Por lo tanto, es el trabajo, las herramientas ligadas al trabajo, no solo lo que entendemos habitualmente por cultura. Pero nosotros, vamos a hacer un recorte y vamos a hablar en este sentido con todo lo que tiene que ver con la cultura relacionada con el arte y con la literatura en particular. Exacto, porque cuando hablamos de políticas públicas hacia la promoción y el desarrollo de la cultura, en general en el discurso, se ubica como prioridad máxima, ¿no?, para los gobiernos, y es algo que se queda en general en lo verbal, sin un correlato real, efectivo en la gestión. Por lo tanto, es interesante también poder distinguir estas cosas que plantea Sergio, qué relación tienen los alcances, qué podemos hacer también quienes habitamos espacios más bien autogestivos, independientes, funciona, llegamos a alguna parte con lo que intentamos hacer. Y bueno, para esto que queremos conversar hoy, tenemos un invitado especial, que es Bautista Franco. Nació en el 95, es de San Rafael. Fundó la revista Kilómetro Cero, es redactor y corrector en Prensa Obrera, acá en Mendoza. Escribe, más que nada, periodismo político, crónica, poesía, y ha dictado talleres de introducción al periodismo y de periodismo y contrainformación, además de talleres de contracomunicación. Bienvenido, Bautista. Hola, muchas gracias por permitirme participar en su podcast. Es un placer. Bueno, y vamos a conversar, como decíamos en la presentación, un poco pensando también en esto que leí acerca de tu biografía, Melissa, algunos de estos talleres que vos has dado, por ejemplo, de contrainformación. ¿Qué relación tiene todo eso con la política y la difusión cultural? Podríamos decir que hay una relación entre política y difusión cultural. Bueno, estamos en Mendoza, venimos hace tiempo, algunos discutiendo este tema. No, es muy importante lo que es los aparatos comunicativos en lo que es la difusión cultural. Particularmente hay una segmentación acerca de lo que es la práctica y el trabajo artístico. En ese sector de la cultura, en Mendoza, y hablando de la gestión cultural como es entendida bajo esos términos, sí existe. También existe un problema que es que acerca de la concepción de la cultura, del trabajo artístico, que es la comunicación y el trabajo y la gestión cultural, como decía Melissa, pensada desde una perspectiva de la cultura como fetiche, como mercancía. Uh-huh. Y al convertir, al entenderse, es una tensión pujante
al convertirse en mercancía, empiezan a aparecer otros mecanismos que dejan por fuera un montón de prácticas culturales y sociales que producen efectivamente cultura y arte. Y eso yo creo que es uno de los problemas centrales, porque se abandona a través de esta concepción fetichista, se abandona un espectro muy amplio, y el impacto social que tiene eso al solo prestarse la atención a la promoción y a la difusión y a la acción cultural bajo las formas del capitalista. Pues yo me dedico más a la contracomunicación, entonces entendemos que existe una superestructura que determina muchas de las cosas. Al desarrollarse bajo las formas del capitalismo, bajo las formas de la mercancía, se anulan un montón de prácticas hasta las cotidianas, porque no es lo que impera, y es algo muy nocivo, es muy nocivo para el desarrollo de la cultura, en los términos de que es nocivo para el desarrollo humano, de una relación más espiritual con la persona, con la realización humana, porque al estar limitadas las personas en su objetivación y en su libertad, porque al estar determinado por la superestructura no puede realizarse como persona. Y el valor del arte es central eso, porque es una de las formas máximas de la objetivación humana y del trabajo humano. Ahí cuando hablas de fetiche y cuando hablas de lo utilitario, ¿no? Que resulta ser el arte para los gobiernos, para las instituciones, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para otros fines, ¿no? Recuerdo, lo relaciono con estos paradigmas políticos que plantea Canclini de acción cultural, que ya adelantaba un poco ahí Felipe, y si tuviéramos que analizar cuál de estos paradigmas son aplicados hoy en la cultura, en Mendoza, en Argentina, y yo diría que también hablamos de Latinoamérica en general, yo creo que ondula sensualmente entre el tradicionalismo patrimonialista, del cual habla Canclini, esta defensa del patrimonio folclórico, del ser nacional. ¿Qué significa un ser nacional? Un modelo de ser argentino, un modelo de ser mendocino, una visión idealizada del pueblo, esta romantización del trabajador rural, del trabajo también de la vendimia, que está basado finalmente en un archivo absolutamente apolítico, ahistórico, que excluye cualquier otra manifestación fuera de aquel ideal, ¿no? Y por otro lado, vemos también el ámbito más mercantilista de los gobiernos, esa privatización neoconservadora en el cual se alía, ¿no? Yo creo que se agarra ante la deuda externa y ante la falta de ganas también del gobierno de hacerse cargo de los agentes culturales y los artistas que tiene locales. Esta conformación de una especie de alianza con el sector privado, ¿no? Entonces ahí vemos estos grandes eventos rentables absolutamente, vemos la unión de cultura y turismo en Mendoza, vemos la alianza con las grandes bodegas, eventos millonarios a los que ninguno de nosotros seguramente podría acceder, y que tienen que ver con eso, con hacer una cultura rentable para turistas, ¿no? Entonces hay nuevamente lo utilitarista, por un lado, de una manera más bien simbólica de conservación, de conservadurismo, digamos, y defensa del patrimonio folclórico como algo que conviene, como un valor, como un ideal de ser, y por otro lado lo mercantilista también, que está en esto de lo multitudinario de los eventos millonarios. ¿Dónde nos ubicamos nosotros finalmente dentro de todo este panorama? Y cuando digo nosotros hablo de quienes estamos gestionando, trabajando desde el área de lo cultural. Complejo, porque habría que pensar también qué es la difusión cultural, ¿no? ¿Qué implica la difusión cultural?
el público, qué es lo que vamos a difundir. Ahora la existencia de las redes sociales también me parece que, aunque ya empieza a ser un lugar común esto que voy a decir, pero suena un poco trillado, pero cambió también la configuración de ese panorama, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo juegan ahí las redes? Sí, ahí también hay una legitimación de los discursos culturales que se imponen. Digo, el utilitarismo este que planteas, también para el Estado, en su papel político, es como el único camino que le resulta rentable, porque el resto de las políticas públicas le parecen curitas, son para satisfacer ahí una presión de un sector social que se resiste a la mercantilización, a una producción cultural, artística, utilitarista, pero están sesgados de eso un montón de prácticas culturales, digo, en lo de la difusión cultural y cómo se entiende, ¿no? Se entienden las formas legitimadas de arte, pero digo, en los barrios populares, en los barrios más pobres de Mendoza y de Argentina, suceden procesos culturales porque es una situación, son procesos naturales de la humanidad, entonces están en todos lados, y esos procesos no son utilitaristas, no son rentables a no ser que seas elegante y que produzca tantos millones. Pero si no hay una legitimación en función de ciertos intereses. Digo, y si incluso ciertos discursos se vuelven suficientemente populares como para convertirse en mercancía, entonces sí son legitimados como producto cultural. Entonces empieza a aparecer, bueno, la figura de los productos culturales en términos de Frankfurt, pero sí más mercantilistas. Sí, no es un poco una herramienta del progresismo. Sí, hay un utilitarismo permanente, y ese utilitarismo permanente igual choca con la sociedad, porque el sistema presiona cada vez más alrededor de esas cosas. Va de a poquito, pero va avanzando y va aumentando su presión, y esa presión choca con las condiciones materiales de vida de las personas, y en sus condiciones materiales es inherente que va a ser cultural la gente. La gente va a hacer cultura, va a producirla consciente o inconscientemente, y eso va a generar un choque, porque la producción cultural va a chocar contra el Estado, contra un Estado que tiene un interés utilitarista, de formas capitalistas, de utilización para la acción, para su acción política, que generalmente es el sojuzgamiento de las mayorías. Entonces, yo creo que en la difusión, esto que decía Sergio, hay una legitimación, digo, hay un interés en qué cultura se difunde. Entonces, cuando nosotros vemos los flyers de las actividades culturales del gobierno, cuando vemos las comunicaciones que son incompletas o que son sesgadas o que se difunde algo, es porque están articulando, no se está pensando en difusión cultural, se está pensando en difusión comercial, en difusión de ideas, de ideas que reivindiquen el poder político presente o que generen ganancia de mercado. Eso es lo que veo que se impone y que progresa y que va encontrando a través de las redes sociales, que tienen algoritmos que están basados en la sociedad en la que vivimos, que habilitan y facilitan y profundizan ese método, que es profundamente nocivo, porque vemos algunas personas que nos estructuramos nuestra vida alrededor de la producción cultural, de la acción cultural más humana y medio por fuera del mercado muchas veces. Justo más temprano, antes de la grabación, hablábamos de muchos de los escritores de Instagram y esas cosas, que hay una satisfacción fetichista, mercantilista. Lo que busca la producción cultural mercantilista es una satisfacción inmediata. Cuando se habla de una secretaría o de un ministerio, no da lo mismo, pero para poner el contexto, y se alia con un departamento como turismo,
Se está pensando absolutamente, además en la forma, pero para quien mira desde afuera. Y la cultura, vos mencionaste al principio, se va desarrollando, como todo lo humano. Como todo lo humano. Y además la cultura es en conjunto. Entonces va mutando en el tiempo. Y sin embargo, cuando se piensa simplemente como ese fetiche, como ese objeto, se busca un resultado inmediato y que además es el que una persona que viene de afuera, que no tiene el más mínimo interés en conocer esta cultura, quiere llevarse. Y es ahí donde quedan afuera los constructores, los artistas, gestores, porque este es un proceso lento. Vos mencionaste, tiene que ver con estos procesos sociales, además en adaptación a un entorno socioeconómico, sociopolítico. Pero se busca lo inmediato. Y en ese sentido, justamente, es una política cultural ese vaciamiento. Sí, sí. Ese vaciamiento, esa no democratización tanto de los accesos de producción cultural, como además a una educación que genere pensamiento crítico. Eso es lo que genera además una cultura más, en este caso estamos hablando de arte, ¿cierto? Literatura. Es ese tipo de creación artística y en general que tiene relación con el pensamiento crítico de una sociedad, de pensar, tomarse el tiempo de analizar lo que estoy mirando y me están ofreciendo. Claro, sí, por todo esto es que yo creo que lo hemos charlado también en algún momento, no alcanza con las buenas voluntades individuales o de pequeños grupos. Eso no quiere decir que uno tiene que dejar de hacer, pero evidentemente hace falta una acción de parte de organismos oficiales del Estado de ponerse a la cabeza de justamente gestionar en serio para las grandes mayorías una política cultural que involucre de verdad a todos los actores culturales en cada una de sus ramas y que vaya hacia las mayorías, ¿no? Eso es una producción cultural ética. Bueno, claro. Tiene que ver con producir algo que beneficie a la comunidad. No es un producto mercantil que beneficia solamente a unos pocos momentáneamente. Sí, y mirado con la intención, con el objetivo, porque son distintos objetivos, ¿no? De obtener una ganancia de eso. Bueno, que es la lógica del capital, ¿no? Sí. Por eso nosotros estamos en una lucha permanente tratando de arrancarles algunas cosas mínimas, ¿no? Porque su lógica es otra, su lógica va hacia otro lugar. Como con todo el resto de las actividades del Estado capitalista, lo que hace es tratar de obtener una ganancia de ahí. Sí. No llegar justamente a las grandes mayorías, ni que las grandes mayorías tampoco, porque esto no es una cuestión unidireccional, que las grandes mayorías reciben la cultura, no, la producen también, como decía Exacto. Bautista recién, y todos tenemos derecho también a producir cultura y a que nuestros productos culturales también circulen. Ajá. Vos hiciste un estudio muy interesante ahí en ese comentario sobre qué se hizo en la literatura local, qué se hizo en Mendoza el año pasado en literatura y cuánto de eso se supo. Sí. Ahí hay una estadística re fuerte que estaría bueno que comentaras. Sí. Bueno, sencillamente era muy simple, ¿no? Tratar de averiguar, de preguntar a todas las personas que tienen un proyecto editorial o escriben, ¿no? Hay algunos que se autoeditan, justamente eso, ¿no? ¿Qué habían publicado durante el año? Hay algunos que están más cerca, pero hay otros que uno no conoce, que a lo mejor incluso están en los departamentos alejados, y la ecuación fue muy ejemplificadora, ¿no? El año pasado, durante un año, se publicaron más de 40 libros, porque siempre digo más, porque no llegamos a saber todo, más de 40 libros contra 6 que publicó el Estado a través de su editorial estatal. Entonces estamos frente a un problema evidente porque las pequeñas editoriales están produciendo y los autores se están autoeditando sin colaboración de ningún tipo del Estado, ¿no? Entonces es grave. Es grave y una Es diferencia gravísimo. abismal que además
nos nuclea y nos fortalece también. Digo, más allá de las deficiencias con las cuales realizamos nuestro trabajo en lo editorial o como autores, creo que demuestra la pujanza, ¿no? del área independiente editorial. Y si hablamos de los medios, me parece interesante también que en general cuando hablamos de medios hegemónicos, medios independientes o alternativos, en general esa distinción la hacemos en base a qué prioriza cada medio, ¿no? Un medio hegemónico en general va a priorizar lo cómodo, en general lo acrítico o lo afín a su visión, que es bastante cercana a la conservación de lo patrimonial, y también de lo novedoso, ¿no? Noticias que pudieran ir así desde la farándula a grandes eventos que reúnen a un montón de personas. Por otro lado están los medios alternativos, sin recursos y que se enfocan, ¿no? en esto, en los bienes culturales de origen independiente, eventos autogestivos. El asunto es que como estos eventos, estos bienes culturales independientes cuentan con poco o nada de recursos para hacerse conocer, para difundirse, también estos medios alternativos terminan siendo sesgados sin quererlo, ¿no? Porque caemos en lo que pudiéramos llamarle amiguismo, sea consciente o no, reseñamos, comentamos lo que nos llega, lo que conocemos, ¿no? Y es una deficiencia, y es una deficiencia de la que los medios alternativos ni siquiera podrían sondear o hacerse responsables absolutamente, porque también tienen que ver con sus medios, también tienen que ver con su alcance. Sí, la mirada es limitada porque hay un alcance que es limitado, ¿no? Pero es interesante lo que vos señalás, porque vos fíjate cómo el grueso de lo más potente que está pasando en la cultura, en el arte, en particular en la literatura, también se ha desplazado hacia la difusión, se desplazó hacia los medios alternativos, que a veces tienen una vida muy fugaz. Sí. Como muchos proyectos editoriales también, porque hay que sostenerlo y cuando no hay con qué, bueno, No sé, eso también es parte de un proceso social o político, que es que la aparición de medios alternativos o de medios contrainformativos en general y las políticas y las acciones de políticas alternativas no aparecen naturalmente, aparecen, digo, Mendoza, particularmente Mendoza, ha tenido en el último periodo un florecimiento de actividades artísticas alternativas y de gestión cultural alternativa y un montón de cosas relacionadas. Pero son producto de una política estatal de desidia, porque si no estarían amparadas en las estructuras del Estado, que le encanta estructurar todo, y no está siendo así. Grandes actividades se están realizando por fuera de los ámbitos de control del Estado. ¿Y por qué suceden esas cosas por fuera? Porque el Estado no está dando una respuesta, ha generado una respuesta. ¿Por necesidad? Claro, es por necesidad. Las condiciones materiales se imponen. Digo, y a la hora de la realización cultural, Sergio plantea que se habían realizado más de 40 publicaciones durante el año pasado, 2022. Es importante entender que la gestión cultural está atada a la satisfacción de las necesidades sociales, sería, de quienes producen cultura. Y de cómo la alternativización de la cultura también está atada a una política de las personas que producen arte y cultura de buscar solucionar por otro lado. La mayoría de las publicaciones son independientes y se venden los libros de forma independiente, y esas ventas independientes satisfacen directamente necesidades, no es que lo hacen por hobby. Algunos lo harán por hobby, pero muchas personas cuando venden un libro comen un día más. Entonces, digo, en la medida que se produce en la medida que avanza la desidia y que avanza la violencia del Estado y la política cultural del Estado, también progresan otras formas, ¿sí? Que no son, nada es ni bueno ni malo. Digo,
nacen, tienen que nacer así y funcionan así porque existe la necesidad. Lo que se puede valorar es que la política del Estado es por lo menos insuficiente. Sí. Eso es primero. Sí. Y después que es más necesario que nunca que la actividad cultural esté atada a ser reconocida como un producto del trabajo humano, como un producto del trabajo humano más complejizado que el trabajo tradicional, planteado actualmente como trabajo de producción de mercancía, sino como un proceso de objetivización humana, de materialización con fines humanos que debe ser reconocido y que también es trabajo y que vale plata, que garantiza condiciones de vida de las personas. Digo, la mayoría del trabajo alternativo lo hacen personas que son trabajadoras. No hay de las 40 publicaciones que mencionaba Sergio, que hay que adjuntar el link probablemente. Seguro. Las 40 son gente que vive alrededor de la canasta básica, estoy seguro. Entonces, digo, esa valorización y ese reconocimiento, digo, es una gran disputa a esto del trabajo o el hobby. Y al ser una actividad humana natural y que requiere esfuerzo y que implica una transformación y un proceso, es trabajo. Que no sea mercantilizable en los términos de masa de hoy, no implica menos esfuerzo, no implica menos trabajo, menos valor, acción. claro. Había una definición de Benjamin para argumentar que era trabajo, es decir, como en cualquier otro trabajo, en el trabajo artístico se aplican técnicas. Ajá. Y yo trabajo con un determinado material, entonces es un trabajo y tiene que ser reconocido como tal. Pero me parece que es un buen punto de partida para otras discusiones, ¿no? Si esto tiene que ser pagado o no, qué es lo que tiene que ser pagado, qué es lo que es posible cuantificar y cómo. ¿No? Es otra discusión interesante. Sí. A mí me emociona que sigamos siendo tan porfiados. que sigamos, y no hablo por mí, hablo por también aquellas personas con las que no me relaciono, también aquellas personas que no conozco y que seguro están haciendo un laburo o su mayor esfuerzo, y creo que hay que tener mucho tesón, mucha porfía para contra todo, y en general sin nada económico, digamos, en esos términos, poder hacer mucho, ¿no? Simbólicamente, artísticamente, cosas que son absolutamente necesarias, como decía Bauti, para nuestro desarrollo humano. Así que como forma de resistencia hay que seguir reivindicando ese trabajo y hacer también como ha hecho el trabajo de la asamblea, ¿no? Reivindicar que la literatura, como todas las artes, es trabajo, no es un hobby. Me parece importantísimo. Es así. Hasta la próxima. Hasta la próxima.